Un año de su partida, exploramos la vida de una de las mentes más brillantes y rebeldes de la historia latinoamericana, a Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Hijo de un indígena y una mulata, Espejo rompió las barreras de una sociedad colonial que intentó limitarlo. No solo fue el primer periodista y bibliotecario de Quito, sino un médico visionario y un abogado audaz que sembró las semillas de la libertad en lo que hoy es el Ecuador. Su pluma fue su mejor arma contra la opresión y su pensamiento crítico cambió el destino de una nación. Acompáñeme a descubrir al hombre y su obra en Eugenio Espejo, el genio prohibido. Para entender al prócer debemos viajar al Quito de 1747. Espejo nació en una sociedad de castas rígidas. Hijo de Luis de Espejo, un indígena que trabajó junto a un médico español, y María Catalina Aldaz, una mulata libre. Aunque la leyenda dice que su origen fue humilde, investigaciones recientes sugieren que su familia gozaba de una posición que le permitió acceder a una educación privilegiada. Su infancia transcurrió entre las estanterías de las bibliotecas y el rigor de los hospitales, donde su curiosidad no conoció límites. Ya de adolescente, a sus 15 años, se convirtió en maestro de filosofía. A los 20 años también recibe el grado de médico y a los 23 de abogado. Debido a su condición social, recién a los 25 años le habilitaron el ejercicio de la medicina. Espejo fue un hombre de contrastes. Poseía una curiosidad insaciable y un ego elevado, forjado por la necesidad de autoafirmarse en una sociedad que lo segregaba. Se definía a sí mismo como un duende, un observador silencioso pero letal con la pluma. Su carácter era mordaz y satírico. No temía usar el sarcasmo para desnudar la ignorancia de las élites coloniales. Aunque apasionado y a veces impulsivo en sus juicios, su rigor científico y su lealtad a los ideales de libertad lo convirtieron en un polemista incansable. Fue en esencia un espíritu libre que prefirió el encierro antes que el silencio. Vamos a conocer algunas de sus obras. En 1779 circuló en forma manuscrita una obra crítica y satírica, El Nuevo Luciano de Quito, o Despertador de los Ingenios Quiteños, en 9 conversaciones eruditas para el estímulo de la literatura, con la firma de don Javier Decía Apéstegui y Perochena, seudónimo tomado por Espejo para esta su primera obra. Conociendo los desvaríos de la sociedad colonial, Espejo solicitó un expediente en prueba de su limpieza de sangre por vía materna. Rezaba el expediente que su madre había nacido de familia noble navarra. Amparado en esta declaración fehaciente de su nobleza, firmó el Nuevo Luciano de Quito con los apellidos que eran evidentes, por ascendencia materna: Doctor don Javier Decía Apéstegui y Perochena. Para el año siguiente, en junio, Espejo escribió Marco Porcio Catón, o Memorias para la impugnación del Nuevo Luciano de Quito, con objeto de censurar el Nuevo Luciano. Aquí también se valió de un seudónimo, Moisés Blancardo, a quien presentaba como ejemplo típico de la ignorancia común en Quito. Se cubría así bajo el manto del anonimato, para escuchar las críticas contra el Nuevo Luciano sin inmutarse y sin ser reconocido. De esta manera, pensaba poder transcribir estos pareceres necios tal y como los oyeron. En 1781, Espejo escribió lo que llamó la segunda parte del Nuevo Luciano. Llevaba como subtítulo La ciencia blancardina, empleada de nuevo la forma dialogada. Había pocos cambios. Mientras el Nuevo Luciano tenía 9 conversaciones o capítulos, la ciencia blancardina llevaba 7. Mientras en aquel hablaban 2 personajes, en esta eran 3 los interlocutores. El nombre Blancardo, utilizado como seudónimo en Marco Porcio Catón, significaba aquí, gerundio o gerundiano, alusión despectiva al tipo de predicación común en la España del siglo XVIII, cuya caricatura es el personaje Fray Gerundio,
fracasado intelectual descrito en la historia del famoso fray Gerundio de Campasas, por el jesuita José Francisco de Isla, apareció en forma manuscrita el retrato de la Golilla, cuyo texto se desconoce atribuido a Espejo. Era un libelo y una sátira contra Carlos III y José de Gálvez, ministro colonial de las Indias. Espejo, por su parte, afirma categóricamente que él no lo produjo y que ya existía desde 1780 procedente de España, habiendo él obtenido una copia del criado del oidor Manuel Urrutia. 2 años después, las autoridades consideraban a Espejo rencilloso, travieso, inquieto y subversivo, y por consiguiente buscaban un pretexto para deshacerse de él. Por entonces, una 4ª expedición científica a cargo de don Francisco Requena se disponía a ayudar a fijar los límites de la Audiencia Real de Quito, en la región de los ríos Para y Marañón, a tenor del Tratado de San Ildefonso de 1771, entre España y Portugal. La expedición brindó al presidente José León y Pizarro el pretexto anhelado, nombrando a Espejo director médico del grupo. Para eludir el cargo, huyó, pero fue pronto capturado y devuelto a Quito, como reo de grave atentado. El mandato de arresto tenía una de las pocas descripciones físicas que tengamos de él. Decía: tiene una estatura regular, largo de cara, nariz larga, color moreno y en el lado izquierdo del rostro un hoyo bien visible. José Miguel Vallejo, a quien Espejo denuncia y satiriza en la representación de los curas de Riobamba y en sus cartas riobambenses, le había entregado a las autoridades cuando trataba de evitar el cargo de director médico de la expedición de Requena al Marañón. A sus 38 años, el Cabildo de Quito encargó a Espejo la redacción de un método preventivo de la viruela. El resultado fue su obra Reflexiones sobre la utilidad, importancia y conveniencia que propone don Francisco Gil, cirujano del Real Monasterio de San Lorenzo, y su sitio e individuo de la Real Academia Médica de Madrid. En su disertación físico-médica acerca de un método seguro para preservar a los pueblos de las viruelas, aportación valiosísima en el campo de la literatura científica sobre las condiciones higiénicas y sanitarias en la América colonial. En ella se destaca la crítica de los curanderos y del hospital anticuado y mal administrado bajo la dirección de los sacerdotes betlemitas, considerado por la gente como trampa de la muerte. Quejas amargas por parte de los médicos y de los betlemitas obligaron al Ayuntamiento de Quito a mandar suprimir o corregir varias secciones de la obra. Solo cabe especular cuáles fueron estas. Reflexiones fue enviado a Madrid, donde le añadieron como apéndice a la 2ª edición del Tratado Médico, Disertación Médica de Francisco Gil, cirujano del Real Monasterio de San Lorenzo e individuo de la Real Academia Médica de Madrid. Ya para 1786, denunciado por sus enemigos, al presidente Juan José de Villalengua y Marfil, y dándose cuenta de que estaba sometido a vigilancia, Espejo se dirigió a Riobamba, donde permaneció cierto tiempo. Encontrándose en Riobamba, los sacerdotes de la región le solicitaron una respuesta al informe de Ignacio Barreto, a la sazón alcalde ordinario y colector principal de impuestos reales. El informe acusaba a los sacerdotes de Riobamba de varios abusos para sonsacabar el dinero a los indios. La representación de los curas del distrito de Riobamba, hecha a la Real Audiencia de Quito para impedir la fe que se había dado a un informe que contra ellos produjo don Ignacio Barreto, escrita para ese año y presentada a la Audiencia de Quito al año siguiente. Era un estudio detallado de las costumbres de los indios de Riobamba, así como un ataque venenoso al informe de Barreto. En marzo de 1787 tenemos ya a Espejo. Prosigue el ataque contra los varios individuos encausados: Ignacio Barreto, José Miguel Vallejo, Darquea, María Chiriboga y otros, en la representación de los curas, escribiendo una serie de 8 cartas satíricas que llamó Cartas Riobambenses. Estas cuentan entre los más mordaces y sarcásticas de Espejo, sobre todo cuando hace justificar a María Chiriboga sus infidelidades matrimoniales.
Las distintas personalidades ridiculizadas en la representación fueron también más adelante objeto de sus miras o de sus pullias. Su primer encuentro con la ley ocurrió en 1787 bajo la administración del presidente Villalengua. Al ser acusado de permitir la circulación de un ejemplar manuscrito del retrato de Golilla, sangrienta y sediciosa sátira que criticaba y ridiculizaba al rey Carlos III como rey de Barajas y a José de Gálvez, marqués de la Sonora, ministra colonial de las Indias. Al no encontrarse Espejo en Quito, el presidente lo mandó detener en Riobamba por el famoso corregidor Mazorra de la Tacunga. En septiembre de 1787, entre sus pertenencias se encontró un ejemplar del retrato de la Golilla. El mismo Espejo relató su turbación ante la manera infame de ser detenido, las precauciones tomadas por las gentes y el trato riguroso en la cárcel. Fue llevado a Quito para responder de los cargos. Estando en la cárcel, dirigió una serie de 3 informaciones a la Corte de Madrid, la que decretó a nombre de Carlos III que se llevaba el caso a la atención del virrey de Bogotá. Por lo tanto, el presidente se desentendió de todo el asunto y envió al interesado a la ciudad virreinal para defender allí su propia causa. Trataba así de aplacar a los enemigos. En una carta de noviembre de 1787, dirigida al virrey de Bogotá, el presidente Villalengua acusaba a Espejo y a otros destacados quiteños de abrigar ideas liberales, añadiendo que al doctor Espejo lo remitía a Bogotá sin formar causa alguna, pues temía que resultasen complicados los sujetos más principales y distinguidos. Constituyó un hito decisivo en su vida y en la de su patria. Irónicamente, este viaje, impuesto para intimidarle, no hizo más que perjudicar los intereses de las autoridades y de la causa del rey, porque las ideas liberales de Espejo cristalizaron y tuvo oportunidad de fundir sus planes con lo de otros santafereños, ilustrados e interesados en la independencia política de América. Uno de esos contactos lo tuvo con jóvenes revolucionarios ilustrados, Antonio Nariño y Francisco Antonio Sea. Aunque Espejo ya había escrito la mayor parte de sus obras, trajo a esta entrevista su experiencia y una vida consagrada a la lucha sin cuartel. Nariño no era conocido aún como escritor. Si bien su interés por la literatura le había llevado a formar un club literario, frecuentado por muchos santafereños distinguidos. Hasta el año de 1794, cuando Nariño fue detenido por traducir y publicar la Declaración de los Derechos del Hombre, Espejo sería un ejemplo y un estímulo para Nariño, Sea y otros santafereños en esta lucha a vida o a muerte. Ya para el 18 de marzo de 1789, el virrey José de Espeleta recibió el sumario oficial que denunciaba rotundamente el Nuevo Luciano, el retrato de Golilla, y a Espejo, su autor, como perjuicio y amenaza a la paz y tranquilidad de la presidencia de Quito. Espejo ya contaba con 42 años y negó categóricamente haber escrito el retrato de Golilla, porque un amigo suyo había resumido y separado el material sedicioso. Autoridades modernas, dignas de crédito, piensan de otro modo. Hasta la fecha, esa obra no ha llegado al público, aunque el erudito ecuatoriano Alberto Muñoz Bernaza ha dado a conocer su contenido en la ponencia Obras de Espejo, en la Unión Literaria de Cuenca de 1913. No pudiendo describir quién era el autor y no contando con pruebas legales contra el acusado, el virrey se vio obligado a exonerar a Espejo y permitirle volver libremente a Quito a últimos de 1789. Pero el asunto no terminó ahí, sino que dio más bien lugar ahora a una estrecha vigilancia. Estando en Bogotá, este rebelde quiteño, como lo decían, se avistó con Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, coterráneo suyo de paso en la capital virreinal por asuntos personales. Fue entonces cuando el marqués se interesó en los planes de Espejo y decidió ayudarle cuanto pudiera. Él mismo
Espejo dijo que ante la insistencia de este caballero escribió y publicó en Bogotá en 1789 su ahora famoso discurso, titulado completo Discurso dirigido a la muy ilustre y muy leal ciudad de Quito, representada por su ilustrísimo cabildo, justicia y regimiento, y a todos los señores socios provistos a la erección de una sociedad patriótica sobre la necesidad de establecerla luego con el título de Escuela de la Concordia, sobre el establecimiento en Quito de una sociedad patriótica. En 1790 salió en Quito como panfletista y volvió en 1790 trocado en revolucionario. Antes de salir para Bogotá, había tratado infructuosamente con el nuevo Luciano y las reflexiones, de ayudar a la educación y a la medicina. A su regreso consagró por entero su tiempo y sus energías a la causa de la libertad. Para 1791, la fundación de una sociedad patriótica en Quito se debió en gran parte a Eugenio Espejo. Ya a principios de 1786, en representación de los curas, había sugerido establecer dichas sociedades, de tan reconocido éxito en España. En 1789, en un inspiradísimo discurso desde Bogotá, dirigiéndose personalmente a la ciudad de Quito, urgía la organización de una sociedad patriótica con el nombre de Escuela de la Concordia. El plan, concebido en Bogotá, tomó cuerpo en Quito cuando la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito se estableció oficialmente con todo rumbo el 30 de noviembre de 1791 en el antiguo Colegio de los Jesuitas. Sus miembros fueron hombres distinguidos de la ciudad. El presidente era Luis Muñoz de Guzmán, presidente de la audiencia. Espejo, el criollo más ilustrado que había entonces en la colonia, como dicen las referencias de la época, fue nombrado secretario el obispo José Pérez Calama, fue elegido director, y Ramón Yepes, otro criollo ilustrado y amigo del saber, tuvo el cargo de censor. Espejo, Ramón Yepes y Andrés Salvador formularon las reglas de la sociedad el 24 de febrero de 1792. Los estatutos fueron aprobados por el presidente. La tarea principal de la sociedad consistía en ayudar con todos los medios a su alcance a que Quito mejorase. Los miembros se reunían semanalmente para discutir los problemas agrícolas, educativos, políticos y sociales, y el desarrollo de las ciencias físicas y naturales. Con el creciente interés por la investigación experimental, la ciencia, emancipada de la teología, empezó a cultivarse de manera independiente. En noviembre solicitó y obtuvo la dirección de la primera biblioteca pública de la ciudad. En 1792, por desgracia, llegó el momento en que la inconstancia y la indecisión acabaron con la sociedad. Sin embargo, esta dejó algo digno de mención: Las Primicias de la Cultura de Quito, primer periódico publicado en Quito, editado por Eugenio Espejo. Por su medio difundió entre los quiteños las ideas liberales más o menos conocidas ya en otras partes de Hispanoamérica, con el sentido de autocrítica y evaluación tan característico del siglo XVIII. Espejo presentó un cuadro real de los problemas y del atraso de Quito. Pensaba que una solución a la ignorancia tan manifiesta era construir escuelas y educar a la juventud sin excluir a las mujeres. Reimprimió en Las Primicias su discurso escrito en Santa Fe de Bogotá, en noviembre de 1789. Pero las ideas de Espejo eran demasiado revolucionarias, podríamos decirlo así, para las autoridades, porque el 29 de marzo de 1792, el primer periodista de Quito publicó el séptimo y último número de Las Primicias de la Cultura de Quito. Aparecieron otras obras más bien técnicas, entre ellas la Memoria sobre el corte de quinas, que trataba del problema de la conservación del árbol cinchona, y votó de un ministro togado de la audiencia de Quito, que analizaba certeramente el estado económico del país a finales del siglo XVIII. También escribió una obra estrictamente religiosa, que es la segunda carta teológica sobre la Inmaculada Concepción de María. Esta carta, que trataba del tema de su título, ponía de manifiesto la comprensión del autor de los aspectos complejos y sutiles de la religión católica. Se han atribuido otras obras a Espejo,
González Suárez, ha insinuado que era también autor de las décimas contra el Marqués de la Sonora y del informe sobre la conveniencia de que los cadáveres no sean sepultados dentro de las iglesias, este último escrito por orden del presidente José García de León y Pizarro. Pablo Herrera, investigador ecuatoriano del siglo XIX, pretendió que Espejo escribió también el Anti-Luciano. Vio y carta del doctor Rebolledo al autor del Ante-Luciano, vio que Espejo nunca mencionó. De ser ciertas las afirmaciones de Herrera, estas obras vendrían después del Nuevo Luciano de Quito de 1779. Si existen todavía, ambas son manuscritas. En 1793, un año después de la supresión de las primicias, la Sociedad Patriótica de los Amigos del País de Quito, último vestigio legal de autocrítica y evaluación, sucumbió también. Varios sucesos contribuyeron a ello. Entre otros, una oposición violenta en 1792 del clero contra el obispo José Pérez Calama, uno de los socios decididos que lo obligó a renunciar a su cargo, y el arresto y fallecimiento de Espejo, que era su miembro más activo. La sociedad tan llena de esperanza para Quito y su diario Las Primicias cayeron, pues víctimas de la ignorancia y de la actitud contradictoria de la corona española en América. A los 47 años, Espejo fue acusado de ser autor de unas banderines colorados que aparecieron en las cruces de piedra de la ciudad de Quito, con las siguientes inscripciones: Libere esto felicitatem et gloria consecut, salve cruce. El autor fue Mariano Villalobos, un vecino de Quito. En 1795, el día de la venganza contra Espejo llegó pronto. Su hermano, Juan Pablo, cometió la indiscreción de revelar a su amante, Francisca Navarrete, ciertos planes e ideas políticas de Eugenio. Le habló de la Revolución Francesa que acabó con el rey, ya que era conforme a la ley de Dios y a la razón natural, como dice el texto, de conseguir la libertad de Quito, y de que su hermano don Eugenio tenía ya listo un barrio o cuartel, de que habían consultado sobre la materia de conseguir la libertad a Santa Fe y que esperaban su respuesta, que conseguida la libertad echarían mano del caudal de las religiosas casas para repararlos con los pobres y que lo mismo harían con el caudal de los ricos para conseguir que todo fuese igual. La damisela lo confió a Fray Vicente, franciscano y hermano de Francisca, el cual informó a las autoridades, y como Juan Pablo vivía con su hermano don Eugenio y se suponía bajo su tutela, se procedió por el gobierno contra este. Juan Pablo, por suponerle cómplice, todo culminó en declarar culpable al acusado y sentenciarle a 2 años de reclusión en el monasterio franciscano de Popayán, Nueva Granada. Eugenio Espejo fue menos afortunado. Durante algún tiempo, por las autoridades habían sospechado de él como sedicioso o traidor, pero no habían podido acusarlo de estos cargos hasta el proceso de su hermano, donde se halló la evidencia positiva tan buscada. El 30 de enero de 1795, el presidente Muñoz de Guzmán mandó detener a Eugenio Espejo. El encarcelamiento era un golpe terrible para su temple, ya que la prisión ahogaba su carácter irascible. Incomunicado, esposado, privado de libros o de recado de escribir, se le autorizó alguna que otra vez a salir para atender a algún enfermo, siendo entonces acompañado por varios soldados. Las largas dilaciones en llevar a juicio su caso prolongaron su reclusión y eventualmente le hicieron contraer la disentería. Enterrados de su enfermedad, sus amigos obtuvieron su libertad el 27 de marzo de 1795, con el fin de restablecer su salud, que fue pues al siguiente día, salida efímera, pues lo encarcelaron de nuevo el 4 de septiembre. Espejo escribió al virrey Ezpeleta quejándose de su arresto. El 20 de octubre el virrey notificó al presidente Muñoz de Guzmán que desechara el sumario y pusiera en libertad a Espejo, si no había otros cargos contra él. La orden no fue atendida sino en diciembre. Unos días antes del fallecimiento del detenido, Eugenio Espejo dictó su testamento, el 23, y murió entre el 26 y 27 de diciembre de 1795. A pesar de la persecución y el encierro,
Su voz nunca pudo ser silenciada, recordándonos que el conocimiento es la herramienta más poderosa contra la injusticia. Gracias por acompañarme para conocer al genio Eugenio Espejo. Con paso firme hoy, llegaremos lejos mañana. Hasta una próxima ocasión.